La tensión entre Venezuela y Estados Unidos tras el anuncio del despliegue y emplazamiento de buques de guerra y tropas estadounidenses en el Mar Caribe se incrementó a partir del martes 2, cuando se produjo el primer bombardeo contra una embarcación que, según Washington, trasladaba droga procedente de Venezuela y que acabó con la vida de sus 11 ocupantes. De inmediato, Marco Rubio, secretario de Estado, dejó clara la postura del gobierno estadounidense. Interceptar cargamentos de droga ya no funciona. En vez de interceptar barcos, los destruimos. Y lo haremos de nuevo. Alegó que a los narcotraficantes no les importan las pérdidas que suponen las interceptaciones, por lo cual es necesario el uso de la fuerza para disuadir el tráfico de narcóticos. Las autoridades venezolanas repiten que, con este operativo y los que seguirán viniendo, Washington está alistando el terreno para un derrocamiento de Nicolás Maduro. Y es que desde el incremento de las hostilidades hace unas semanas, se hace hincapié en que este despliegue militar por parte de Estados Unidos no se veía desde que a fines de 1989 la administración Bush ordenó la invasión de Panamá y la caída de su dictador. ¿Qué pasó hace 36 años entre Estados Unidos y el país centroamericano? ¿Qué semejanzas y diferencias se pueden trazar entre lo que ocurrió en Panamá y lo que, en medio de tantas conjeturas y suposiciones, podría acontecer hoy en Venezuela? En víspera de la Navidad de 1989, el entonces presidente George Bush ordenó la Operación Causa Justa, una intervención militar a gran escala que derrocó al general Manuel Antonio Noriega. Entre 28.000 y 30.000 soldados estadounidenses, apoyados por cientos de aeronaves y blindados, penetraron el 20 de diciembre de ese año en territorio panameño y no tardaron en neutralizar y aplastar las fuerzas de defensa del país. La causa y el objetivo de la invasión: acabar con el régimen de Noriega, un antiguo aliado de la CIA desde la década del 50, pero que en los años 80 fue acusado por Washington de narcotráfico, corrupción y de poner el país al servicio del cártel de Medellín, dirigido entonces por el poderoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Noriega gobernaba Panamá como dictador de facto, había anulado elecciones, ejercía un control militar absoluto y había ordenado la represión violenta de sus opositores, como Hugo Espadafora, asesinado en 1985. Acabada la resistencia del ejército panameño, Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica de Ciudad de Panamá y allí acabó rodeado por tropas estadounidenses que dispusieron el uso de parlantes para hacer sonar a todo volumen canciones de rock y heavy metal como parte de la presión psicológica para perturbar el sueño y crispar los ánimos de los habitantes de la Embajada del Vaticano y obligar al autócrata a salir de allí. Finalmente, el 3 de enero de 1990, es decir, 2 semanas después del inicio de la invasión, Noriega se entrega y es trasladado a Miami, donde fue juzgado y condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. La pena fue luego rebajada, pero como también había requerimientos de la justicia de Francia y de la de Panamá, el dictador pasó tiempo en cárceles de ambos países antes de fallecer en el 2017, a los 83 años, en su país natal, ya bajo arresto domiciliario. El primer paralelo que salta a la vista entre ambos personajes es el nexo con el narcotráfico. Nicolás Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero presentados desde el 2020 en tribunales de Nueva York. Además, recientemente el gobierno de Trump ha elevado a $50 millones la recompensa por su ubicación y captura y ha reforzado la acusación de que el jefe chavista dirige el Cártel de los Soles, organización vinculada con el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Ahora bien, según muchos analistas, resulta aún prematuro hablar de un desembarco para derrocar al régimen chavista o de un operativo para capturar o eventualmente eliminar a Maduro. Lo que buscan Trump y Rubio es ajustar las tenazas y hacer presión militar, diplomática y judicial para crear disidencias internas, que la cúpula militar haga implosión por algún lado y que sus propios aliados entreguen pruebas o al mismo Maduro. Un punto en el que se nota una gran diferencia es en el peso regional de Venezuela. El gobierno de Maduro ha provocado un impacto que Noriega nunca tuvo: la migración masiva que ha llevado a millones de venezolanos a buscarse la vida en diversos países del continente y a unos cuantos a generar una crisis de inseguridad regional. Y la alianza geopolítica con actores como Rusia, China e Irán, que sin embargo poco o nada harán en caso de que Estados Unidos dé más pasos en esta escalada de presión. El ex fiscal federal Richard Gregory, que participó en la acusación contra Noriega, ha advertido que no es lo mismo Panamá que Venezuela. En este último país hay más en juego que el narcotráfico, en alusión a los vínculos de Caracas con Irán, acaso entre los mayores enemigos de Estados Unidos, y a su riqueza
petrolera. Siguiendo con las comparaciones y entrando al terreno militar y reconociendo que Estados Unidos es la mayor potencia mundial y acabaría imponiendo su fuerza, hay claras diferencias. Noriega estaba al frente de un país más bien pequeño, con fuerzas armadas limitadas y escaso margen de maniobra internacional. Una acción bélica en Venezuela tendría un costo humano, diplomático y estratégico mucho mayor debido al ejército más numeroso y a los aparatos represivos más aceitados que los que tenía Panamá. Finalmente, un aspecto no menor para una eventual acción mayor contra Maduro pasa por el apoyo que ha perdido Trump entre los latinos debido a su férrea política migratoria. A lo mejor mostrarse más radical frente al jefe chavista pueda devolverle esa base electoral pensando en las elecciones de medio término del año que viene, donde el objetivo es seguir manteniendo mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso.